Muy buen día para todos. Feliz sábado. Ahí estamos mejor. A mí me enseñaron a responder el saludo, pero parece que no a todos es igual. A veces, no sé si notaron, en las iglesias pasa esto. Hay ventiladores en toda la iglesia, pero acá no. Es un tema, ¿eh? No sé si creerán que acá sopla algún otro aire, pero nunca tenemos ventilador los predicadores. Es un tema. Y lo otro que me da pena son los primeros bancos. Es cierto que el Señor dice que no tenemos que amar los primeros bancos, ¿no? Las primeras sillas, dice, pero pobrecitos, están casi siempre vacíos. No sé por qué tenemos la tendencia a ir más atrás. Encima que esto ya me separa, ¿no? Y después hay, no sé, 4 o 5 hileras hasta que llega la multitud. Como que uno se siente lejos, pero son costumbres que hemos ido adquiriendo con el tiempo. Salimos de lo sucedáneo para mencionar antes de la predicación, hermanos, algo importante. Hay mucha preocupación por cómo está afectando el virus del ébola, especialmente al África. Esta semana nos llegó la información de que ya murieron 16 hermanos nuestros, víctimas de ébola. Entonces, dice el dicho, el que tiene la panza llena cree que todo el mundo ha comido. A veces, como no nos toca a nosotros de cerca, pareciera que no es nuestro problema. Pero digo, ¿por qué no orar? Para que el Señor en su misericordia impida que esto siga avanzando. ¿Y por qué no orar también por nuestros hermanos allá? En los países del África Occidental hay una iglesia adventista muy fuerte, tiene una membresía muy grande. Así que no es raro que esté matando hermanos nuestros este virus. Así que yo les propongo que oremos por ellos. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una oración ahora, todos juntos, y después yo los invito a que ustedes puedan seguir orando particularmente por esto. Especialmente que Dios tenga misericordia de las familias de la iglesia en aquel lugar, de sus hijos, ¿no? Finalmente se hace la voluntad del Señor, pero está bueno que podamos orar por ellos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana separamos este ratito para entrar en tu presencia otra vez, pero esta vez no para pedirte por nuestros problemas cotidianos, sino para orar por aquellas personas que están siendo víctimas del virus del ébola, especialmente en África, donde está la mayor cantidad de personas afectadas. Tristemente esta semana nos enteramos que ya 16 hermanos nuestros han fallecido víctimas de ébola. Y quisiéramos, Señor, apelar una vez más a tu amor y a tu misericordia. Tú sabes todas las cosas, tú conoces todo, tú sabes por qué permites ciertas cosas. Pero, Señor, nosotros no podemos menos que condolernos por nuestros hermanos, por tus hijos en aquel lugar, y esta mañana quisiéramos orar por ellos. Orar por las familias de quienes están siendo víctimas de esta situación. Orar por los enfermos. Y orar también para que, si es tu voluntad, Señor, tu poder se manifieste para detener este flagelo. No somos merecedores de nada de lo que te pedimos. Por eso siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Escucharon hablar de los salmos penitenciales? Por la forma en que me mira, parece que no. El Salmo 102, que es el salmo que vamos a analizar esta mañana, es uno de los más tristes de los 7 salmos penitenciales.
Parecería que fuera la plegaria de una persona exiliada, compuesta en un país donde él está viviendo desterrado. En tono quebrantado, el Salmo narra el dolor y la tristeza de una persona que se siente perseguida y de una persona que se siente desanimada. Pero va más lejos porque no se queda solamente en eso, en mostrar la situación angustiante por la que está pasando el salmista, sino que reconoce que tiene la esperanza de que esta situación se arregle y de que obviamente él podrá reanimarse. Es lo que dice el comentario bíblico sobre este salmo. La palabra penitencial viene de penitente y significa dolor y congoja. Hay 7 salmos a los que los estudiosos han identificado como los salmos penitenciales, es decir, los salmos donde el salmista manifiesta mucho dolor y este generalmente está asociado al arrepentimiento por una situación que ha pasado. Esos salmos son el 6, el 32, el 38, el 51, el 102, que vamos a analizar esta mañana, el 130 y el 143. Es interesante, yo estoy preparando una serie sobre estos salmos, así que pronto en alguna semana de oración o en algún retiro nos vamos a enterar de la serie, del resto de la serie. He presentado algunos de estos, un par de estos, en las reuniones que hemos tenido los lunes, con aquellas personas que han quedado después de los cursos de salud que hemos dictado en la iglesia. Pero este salmo, el 102, me ha parecido pertinente que podamos analizarlo esta mañana. Por una simple razón, una de mis mayores preocupaciones como pastor al predicar siempre ha sido acercar a la iglesia, a partir de la palabra de Dios, herramientas que sean útiles para la vida. Es decir, presentar a la Biblia como un verdadero manual de instrucciones para vivir y no solamente como una colección de teorías, de una teoría perfecta. Y la verdad es que este salmo apunta no solo a mostrar lo que siente una persona cuando está mal, sino qué herramientas espirituales Dios me puede entregar a mí a partir de mi fe para poder lidiar, luchar y pelear contra esas adversidades que tenemos que enfrentar todos los días de nuestra vida. Porque ¿quién no pasa adversidades? ¿Quién no tiene que enfrentar problemas? Cuando no una crisis. Que no es lo mismo una crisis que un problema, una crisis es algo más serio. Una crisis es una patada en el estómago de la vida que te dobla y te deja tirado. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo la fe me puede, qué herramientas de la fe me pueden ayudar a sobrellevar estas situaciones difíciles? Y en este salmo hay por lo menos 3 herramientas muy útiles. Y a mí me gustaría que podamos trabajar esas 3 herramientas. El Salmo 102 se divide en 4 partes. Tiene una introducción, tiene una sección donde el salmista se queja de su condición, hace un lamento de su condición, muestra su condición, nos dice cómo se siente. Luego hay una sección donde el salmista recibe consuelo para esa situación. Y él nos cuenta dónde se ancló para encontrar ese consuelo. ¿De dónde se agarró para sostenerse en esta situación? Y finalmente el Salmo tiene una conclusión que es una especie de raconto de lo que estuvo diciendo en el resto del Salmo. Vamos a ir al Salmo 102, que tiene 28 versículos. Vamos a ir leyéndolos de a poquito, vamos a leerlo todo el Salmo, a todo el Salmo. Yo lo tengo escrito acá, pero si pueden y quieren seguirlos en sus Biblias, mejor. Salmo 102, versículos 1 y 2. Dice el versículo 1, Señor, oye mi oración. Llegue mi clamor a ti. Ya de entrada nos damos cuenta que este salmo es una ¿qué?
¿Qué dice ahí? Es una oración. De hecho, esto que el salmista escribe acá es lo que él le dijo a quién. A Dios, porque es una oración. Él está orando. Y dice el versículo 2, no escondas de mí tu rostro el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído el día que te invoque y apresúrate, Señor, a responderme. El salmista clama a Dios con todo su corazón y con toda premura. Y dice también acá que David tenía en su vida algo que todos conocemos bastante bien, el desánimo. ¿Alguna vez te sentiste desanimado? ¿Desanimada? Esto es bastante común. Las situaciones de la vida que nos desaniman permanentemente. A veces nos desaniman situaciones que nosotros mismos hemos creado a partir de nuestras propias malas decisiones. Pero a veces no, a veces son cosas que nosotros no las buscamos. Son injusticias que nos llegan. Y esas son las que más desaniman. Cuando uno se siente traicionado por alguien en quien confiaba. Cuando uno siente que no merece lo que le está pasando. Cuando uno no se buscó sufrir lo que está sufriendo. Ahí el desánimo se torna mucho más fuerte. Bueno, esa era la condición de David. Él estaba desanimado. Y lo traigo a colación porque es un caso que nos representa a todos nosotros. En algún momento de la vida hemos estado, a lo mejor alguien que está acá está desanimado o desanimada en este momento. Y si no, no es que sea profeta, pero tarde o temprano te vas a desanimar. Porque es casi propio de la condición humana el desánimo. Ahora, pensemos juntos estas palabras. Dice Elena de White, no hablen con, ¿qué dice? No hablen con desánimo, contando a otros su falta de fe, sus penas y sus sufrimientos. Miren qué interesante consejo. Cuando David se sentía desanimado, ¿a quién acudió? ¿A dónde fue? A buscar ayuda. Se refugió en la oración. Si bien nosotros tenemos la necesidad de contar lo que nos pasa, porque a veces parece que es una manera de hacer catarsis, ¿no? Hay una cantante secular que dice, hay que sacarlo todo afuera. Y dicen los estudiosos de la mente que lo que enferma es la palabra que no se dice. Son esas cosas que uno se traga y se transforma en un entripado que después te termina haciendo mal. Tenemos la necesidad de contar lo que nos pasa, especialmente si es algo triste. Pero acá Dios me dice, ojo, no estés contándole a los demás que estás desanimado. ¿Qué necesidad tenés de andar contagiando el desánimo o la falta de fe? Si vos tenés necesidad de hablar y de sacar lo que tenés adentro, refugíate en la oración, háblalo con Dios, como está haciendo el salmista. Búscalo al Señor. Le preguntaron una vez a Elena de White lo siguiente, algunos me han preguntado, ¿usted no se desanima cuando experimenta pruebas? Y Elena de White contestó, si por desánimo usted quiere decir tristeza o abatimiento, sí, me desanimo. Y le preguntaron, ¿no le ha hablado usted a nadie de sus sentimientos? La respuesta de ella fue, no. ¿Por qué no? No solo porque no tiene sentido andar contagiando desánimo. Nosotros estamos puestos aquí para contagiar ¿qué cosa? Fe, esperanza. Por otra parte, discúlpame que sea tan honesto al hablar, pero la gente en el 99,9% de los casos no te va a poder ayudar. No tiene sentido andar contándole a cualquiera lo que te pasa.
las personas no te van a poder ayudar. Al contrario, la mayoría de las veces lo que hacen es embarrar más la cancha. Muchos lo único que hacen cuando te escuchan contar tus cuitas es levantar más el oído para después ir calentitos a chismeárselo a otro. Si tenés que acudir a otra persona para que te ayude y te escuche, anda a alguien que te pueda ayudar de verdad. A un consejero de experiencia, a un profesional. Así como David, él estaba desanimado. Y de hecho ahora vamos a ver, cuando entremos a leer el lamento, hasta qué punto él estaba desanimado. Pero él, ¿a quién acudió? Porque él sabía esto, lo mismo que la profeta del Señor nos está diciendo. No desanimen a los demás contándoles sus problemas. Además, están proveyendo al chisme. Además, la gente en general no los va a poder ayudar porque no tiene la manera ni las herramientas para ayudarlos. Y esto de por sí ya es una herramienta tremenda para poder enfrentar un problema. Y no es que Dios te dice trágatelo solo, no. Él te da las herramientas para poder sacarlo, pero para hacerlo como corresponde. Para que eso que vos te sacás de adentro no se vuelva multiplicado por 10 contra vos mismo. Que muchas veces, lamentablemente, es lo que pasa cuando nosotros le andamos contando a todo el mundo todo lo que nos pasa. Bueno. ¿Me podés hacer clic ahí, en la siguiente? Ahí está. ¿Por qué se lamentaba David? Dice el versículo 3, Salmo 102. Mis días se disipan como humo. Fíjense cómo se sentía él, ¿no? Mis huesos arden como brasas. Fíjense las metáforas que utiliza. Mi corazón está decaído como hierba cortada y mi olvido hasta, ¿de qué dice? De comer mi alimento. Y mirá que algunos, para que nos olvidemos de comer, tenemos que estar realmente mal. Pero hasta ese punto había llegado David. Era tal el desánimo que tenía, que él sentía que su vida se disipaba, que por dentro se estaba deshaciendo, se sentía destrozado, cortado en 1000 pedazos y no tenía apetito, no tenía ganas de comer. Por la voz de gemidos mis huesos se han pegado a mi piel. O sea, esta era la condición de él. Y evidentemente era una situación difícil. Él se compara con las aves del desierto. Las aves del desierto son aves solitarias. Soy como el pelícano del desierto, como el búho de las soledades. Así se sentía él. Se sentía solo, se sentía abandonado, se sentía mal. Esa era la situación por la que estaba pasando. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Muchas veces te habrás sentido y te vas a sentir de la misma manera. Velo y soy el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que se enfurecen contra mí. Incluso usan mi nombre para maldecirme. ¿Y yo qué les hice?, dice David. ¿Acaso yo me busqué esta situación? Si finalmente el que me eligió rey fue Dios. Y el hecho de que este otro esté celoso de mí y tenga que escaparme, no es una cuestión que yo me la busqué. Por eso, como ceniza en lugar de pan. Mezclo con lágrimas mi bebida. ¿Acaso puede haber una metáfora más gráfica para definir el dolor profundo que siente una persona que se encuentra angustiada, desanimada?
Cuando uno junta todas estas características, casi que es una descripción de una persona con depresión. Así estaba este hombre. Un ser humano como nosotros. ¿Por qué? Dice, a causa de tu enojo y de tu ira, que me alzaste y después me desechaste. Claro, me ungieron rey, pero después tuve que huir. Mis días son como la sombra que se alarga, me he secado como la hierba. Dos palabras muy conocidas resumen esta parte que acabamos de leer. David sentía inapetencia y también una profunda melancolía, es decir, una profunda tristeza. Ese es el cuadro de situación de David. Esta situación, como ustedes ven, porque lo que está escrito acá es una oración, es algo que David le habló a Dios, se lo contó a Dios. David no se lo guardó, porque si te lo guardas te hace mal. Entonces la mejor herramienta que vos y yo, que la fe nos da para poder superar una situación como esta, que claramente es una situación difícil, es la oración sincera. Es la oración clamor. El clamor, a diferencia de la oración rezo, que es la oración que repetimos de memoria todos los días, es la oración que se hace a corazón abierto. ¿Viste como las operaciones a corazón abierto? Bueno, las cirugías a corazón abierto. Oraciones a corazón abierto. Eso es clamar. Y eso es lo que hace David acá. Él no solo está orando, él está clamando al Señor. Le está poniendo su corazón en su mano y le está contando a Dios todo lo que le pasa. Y ese es el primer camino. No guardarte lo que te pasa, pero contárselo a quien de verdad te puede ayudar, que es el Señor. Dios te puede ayudar. Ahora vamos a ver de qué manera lo ayudó Dios a David, ¿no? ¿Vieron la expresión que él dice que como el humo se me va la vida? Bueno, como decía alguien, los años se me escurren como agua por un colador o como arena entre los dedos. Así sentía David. Pero en esta circunstancia le llega el consuelo a David. Cuando él empieza a orar, al conectarse con Dios, Dios le muestra dónde anclar su fe para poder superar esta situación. Y esto le vino a David, esta revelación le viene a David como resultado de orar con el corazón en la mano. Cuando uno hace una oración a corazón abierto y le cuenta a Dios todo lo que le pasa, como lo cuenta aquí David, entonces Dios tiene la oportunidad de revelarte sus cosas, como se lo hizo a él. Y lo que viene ahora es lo mejor de esto. Pero tú, Señor, permaneces para siempre. Fíjense que ahora David ya deja de tener su mirada puesta en ¿quién? En él. Y ahora empieza a mirar a ¿quién? Ese es el milagro de la oración a corazón abierto. Cuando uno clama de verdad, cuando uno se acerca a Dios con una profunda sinceridad, esto es lo que pasa. Mi mirada sale de la autocompasión de estar mirándome solamente a mí y empieza a posarse en ¿quién? En Dios. Y ahí es donde vienen las revelaciones. ¿Qué es lo que ve David de Dios? Señor, tú permaneces para siempre y tu memoria permanece de generación en generación. Tú te levantarás y tendrás piedad de Sión. Sión es otro de los nombres que la Biblia le da ¿a qué ciudad? A Jerusalén. De paso, Sión es el nombre del monte donde está construida Jerusalén. Pero decir Sión en la Biblia es lo mismo que decir Jerusalén. David estaba extrañando su ciudad, donde estaba su gente, donde estaba su familia. Es tiempo de compadecerte de ella porque ha llegado la hora, Señor. Tus siervos aman hasta las piedras de esta ciudad. Es como cuando vos hablás del lugar donde naciste, ¿no?
Cuando menciona el lugar donde naciste, no sé, Mendoza, o cualquier otro lugar, no sé, Perú, uno dice Tierra Santa. David estaba extrañando su ciudad. Dice, tus siervos, o sea, nosotros, amamos hasta las piedras de Jerusalén. Y nos compadecemos hasta del polvo, de la arena que hay en sus calles. Nostalgia, ¿cómo se dice en portugués? Saudade, ¿no? Y el saudade no tiene traducción en español, pero es una melancolía profunda. Es extrañar al cuadrado. Entonces las naciones respetarán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra reverenciarán tu gloria. Porque el Señor habrá de edificar a su ciudad, a Sión, a Jerusalén, y Él aparecerá en su gloria. Es como que Dios le estaba mostrando a David cómo iba a terminar la historia. Ya no es solamente su problema. Dios le estaba mostrando que no solo Él iba a volver a Jerusalén, sino que un día Él iba a ver la gloria de Jerusalén. Él iba a ver al Señor reinando en Jerusalén. Dios le permitió a David ver más allá. Y eso es lo que se consigue cuando vos haces una oración a corazón abierto, aunque estés hundido en la más profunda depresión. Dios te abre los ojos para que veas. Habrá respondido a la oración de los solitarios y no habrá desechado su oración. Esto se escribirá para la generación venidera, y el pueblo que ha de venir alabará el nombre del Señor. Porque el Señor miró desde lo alto de su santuario, miró desde el cielo a la tierra para escuchar el gemido de los que nos sentimos prisioneros y librar a los que estamos sentenciados a muerte, para que cuenten en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno con los reyes para servir al Señor. Noten que Él está mirando más allá, está viendo el triunfo final del reino de Dios. ¿Qué fue, en resumen, lo que David recibió como visión de Dios, estando tan mal, tan triste, tan abatido? Dos cosas que nos van a ayudar y mucho. David alcanzó a percibir ¿qué dice acá? ¿Qué dice? La soberanía de Dios. Dice el salmista, Señor, tú estás por encima de todos los reyes, tú estás por encima de toda la historia, tú estás por encima de todos mis problemas. Eso es lo que alcanzó a ver David, la soberanía de Dios, que a pesar de que pareciera que el mal está triunfando, de que el mal está matando a los hijos de Dios, David alcanzó a ver que Dios está por encima de todo, y que al final de la historia, cuando este cuento termine, al final está el reino de Dios para sus hijos. Dios está por sobre todas las cosas, Dios está por encima de mis problemas, y al final, si yo persevero en Dios, me espera la victoria, porque al final está la victoria de los hijos de Dios. David vio ese día final, vio a Dios victorioso, congregando a todos los reyes y a todo su pueblo. Y eso fue lo que lo sostuvo a este muchacho. Esa es la primera gran ancla que él descubrió al orar y al clamar, al orar a corazón abierto, al clamar al Señor. En medio de su angustia, Dios es como que le dijo, David, tranqui. Marcos
tranquilo, yo estoy al control, yo estoy por encima de todo. Y tener la certeza y la seguridad de que al final los hijos de Dios van a triunfar. Lo que le espera a los hijos de Dios al final de todo es el triunfo, es la victoria, es la vida eterna, es el reino de Dios. Que nada de lo que te pueda pasar aquí te haga mirar para los costados, porque si vos mirás para los costados, te salís del camino. Mirá para arriba. Y date cuenta que Dios es soberano, que Dios está por encima de todo. Y que el poder de Dios nos asegura la victoria final. Y lo otro que dicen estos textos, que es muy importante, es esto. La providencia de Dios. La soberanía de Dios es una fuente de consuelo para el que está desanimado. Porque es como que Dios me dice, tranquilo, tranquila. Al final vas a triunfar, tranquila. En cambio, la providencia de Dios, que también se ve claramente en estos textos, es una fuente de seguridad para el creyente. ¿Qué es la providencia de Dios? Es repasar en nuestra mente las muchísimas veces que Dios intervino en nuestra vida. ¿De cuántos pozos ya te sacó el Señor? ¿De cuántas caídas te levantó el Señor? ¿De cuántos pecados el Señor ya te limpió? ¿De cuántas circunstancias que parecían que no tenían salida, el Señor te abrió una puerta? Acordate de cómo el Señor te acompañó a lo largo de tu vida. Y si lo hizo así, ¿lo va a seguir haciendo? Porque Dios es Él mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si hay algo que no cambia, mis queridos y queridas, es el invariable amor de nuestro Dios para con sus hijos e hijas. Lo grita la Biblia por todos lados. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Acaso la tribulación, el hambre, la angustia, la muerte? Nada nos puede separar del invariable y permanente amor de Dios que se ha manifestado tantas veces en nuestra vida. Y ese raconto lo hace David en este salmo que nosotros leímos. ¿Cuántas veces, Señor, tú no has salvado a tu pueblo? Y si tantas veces lo hiciste, lo vas a seguir haciendo. Dice la inspiración, no tenemos nada que temer, esa la sabemos de memoria. Dice, una que sepamos todos es esa. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha guiado en el pasado. Si vos estás mal, si estás en un momento duro, si todas las puertas se cierran, acordate de la cantidad de veces que el Señor en su amor invariable y en su fidelidad para contigo te sacó de ese lugar. Y Dios es fiel, lo va a seguir haciendo. Aunque te aprieten con lo que te aprieten, ¿qué? ¿Te van a apretar con una enfermedad incurable? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué te van a apretar dejándote sin trabajo? ¿Y cuál es el problema?
Dios está por sobre todas las cosas y Dios me asegura que al final lo que me espera es la victoria si persevero confiando en Él. Y si Dios me ha guiado hasta aquí, en su amor invariable y en su misericordia, sosteniéndome y cuidándome, ¿cómo no lo va a seguir haciendo de aquí en adelante? Eso es lo que Dios le mostró a David cuando él oró a corazón abierto, cuando él no se fue a quejar a la vecina, ni a contarle sus problemas a todos los hermanos de la iglesia, sino que le abrió su corazón ¿a quién? A quien le puede ayudar, al Señor. Y Dios le mostró esto. Y David dijo, gracias, Señor. Gracias por dejarme ver tu soberanía, tu poder infinito, el hecho de que estás por encima de todo. Esto no es al azar. La historia no es al azar. Mi propia historia no es al azar. Dios está guiando todo. Y me está llevando a donde Él me quiere llevar. Tengo que aprender a confiar. Y si el Señor en su invariable amor, que nunca cambia, me ha ido guiando, me ha ido acompañando, cuidando, perdonando, sacando de tantos lugares, abriendo tantas puertas, ¿cómo no lo va a seguir haciendo de aquí en más? Este salmo es oro en polvo. Si nosotros pudiéramos hacer nuestra esta visión de David, yo les aseguro, no que no vamos a tener crisis, no que vas a parar de sufrir, sino que vas a tener donde anclarte cada vez que venga una crisis. Y como decimos siempre, a veces Dios no calma las tormentas que están afuera, pero sí calma y llena de paz mi corazón. Y eso solo ya no tiene precio. Dos citas tremendas. La fe en el amor de Dios y en su providencia soberana alivia las cargas de ansiedad y cuidado, llena de gozo y de alegría el corazón, tanto de los encumbrados como de los humildes. Y aquí la inspiración es como que le pone la firma a lo que acabamos de leer en el Salmo 102. La fe en el invariable amor de Dios y en su cuidado, en su providencia y en su soberanía. Alivia las cargas de ansiedad y cuidado que todos tenemos que sobrellevar en esta vida. Y esta otra, que es tremenda. Nuestros planes no son siempre los de Dios. Muchas veces nuestros planes tienen que fracasar para que los de Dios respecto a nosotros tengan. A veces no es casualidad que estés pasando por donde estás pasando. A veces mis planes tienen que fracasar para que Dios pueda cumplir sus planes en mi vida. Pero acordate de algo. Dios no te va a mandar a caminar por terreno pedregoso sin darte calzado resistente. ¿Escuchaste? Dios no te va a mandar a caminar por un terreno pedregoso sin darte calzado resistente. ¿Cómo concluye el Salmo? Dios abatió mi fuerza en el camino, es como que si hubieran acortado mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en medio de mis días. Por generación de generación son tus años. En el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Como la ropa, envejecerá.
Y incluso como la ropa se puede cambiar y hasta se puede descartar. Pero Señor, tú eres el mismo. Y tus años no se acaban. Qué hermoso texto. Dios no cambia nunca. Y Dios va a estar a tu lado siempre. Dios no puede dejar de amarte. Es tremendo. Dios no sabe hacer otra cosa que no sea amarnos. Así es Él. Y con ese amor invariable va a estar a nuestro lado para siempre. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y sus descendientes serán afirmados en ti. No nos olvidemos del inmutable amor de Dios y de que en un mundo donde todo cambia, en un mundo donde todo cambia, a cada instante cambia todo, hay alguien que no cambia. Hay alguien que nos da seguridad en medio de los transitorios y ese es Dios. Él me da seguridad porque Él no cambia. Su inmutable amor es el mismo siempre. Y eso me da seguridad. Aun cuando todo cambie, aun con el que decía quererte ya no te quiera, aun con el que decía que iba a estar con vos para siempre te abandone, aun cuando te falle tu mejor amigo, aun cuando pierdas el trabajo después de los 50 años, aunque todo cambie, aunque te enfermes, aunque todo cambie, acordate que hay algo que nunca cambia, es el inmutable, maravilloso amor de Dios, que va a acompañarnos en nuestra vida para siempre. Podemos como hijos de Dios pasar por crisis, ¿verdad? Podemos pasar por tristeza, por melancolía, hasta podemos tener desánimo y desaliento y hasta podemos sufrir una profunda angustia. ¿Podemos? Claro que podemos. Sin embargo, como el salmista podemos apoyarnos en Dios, en su soberanía, en su providencia y en su invariable amor. ¿Cuándo logró David ver esto? Cuando él se animó a dejar de orar rutinariamente y empezó a clamarle a Dios con su corazón en la mano. Cuando él se animó a sacar todo lo que tenía adentro, a desnudarse completamente en su alma y a presentarse delante de Dios. Entonces Dios le mostró esto. Y esto que sacó a David del pozo de la angustia es lo mismo que nos va a sacar a nosotros. No sé qué circunstancia estás pasando hoy, pero sí sé que Dios tenía preparada esta caricia para tu alma esta mañana.